Bienvenidos a vuestro canal Sorteo Zodiacal. Es la lectura para el signo de Acuario. Acuario en el mes de julio. Acuario. Una situación inestable se presenta. Cuidado. Cuidado con esta situación. No os preocupéis. No os preocupéis. Porque vosotros tenéis la capacidad de resolver estos conflictos. Estas situaciones. Son algunos conflictos familiares. Algunos vacíos, soledad, nerviosismo, alteraciones mentales, algunas complicaciones. No os preocupéis porque las cosas van tomando otro rumbo. Van tomando otro rumbo porque vosotros ya más adelante estaréis más serenos. Cuidado bastante en la salud. No toméis decisiones apresuradas. Es un mes donde tenéis que estar muy tranquilo. No os precipitéis. Más adelante os veo una buena situación. Son siete situaciones que llegan, que entran. Situaciones económicas bastante prósperas para vosotros. Llegan buenas perspectivas de riqueza. Llegan estas perspectivas tanto materiales como espirituales. Después de esta tormenta llega esta calma. Es algo muy bueno, muy positivo. Os veo intuición en los negocios. Contaréis con el poder de tener esa intuición para realizar esos negocios. Suerte en este mes. La suerte estará a vuestro favor, trayendo generosidad para vosotros. Un mes de apoyo, buenas perspectivas. Algo va bien, o algo comenzará a ir bien como vosotros lo deseáis. Después, una situación de un diálogo con una persona que estará tomando decisiones con vosotros. Son decisiones económicas también. Esto representa también un signo de tierra. Eso también nos hablaría que es un mes donde contaréis con buena capacidad intelectual, diplomática, algunos obstáculos, pero vosotros tendréis todo muy controlado. Momentos de meditación, de reflexión, buenos momentos para abrirse a las conversaciones. Más adelante sigue esta situación económica, situación próspera. Sigue el elemento tierra también representaría esta carta. Aquí os veo intentos de realizaciones, situaciones favorables en gestión, grandeza, nobleza de vuestra parte. Os veo un entorno social muy agradable, recompensas por trabajos ya efectuados. En muchas situaciones esas recompensas pueden ser familiares, amistades o en otro plano más económico, más material se refiere a bienes raíces, terrenos, inmuebles. También podría ser una indemnización por un despido o por un ascenso o un premio, pero por lo general son recompensas por trabajos efectuados. Es algo positivo que recibiréis a mediados de este mes. Os veo una celebración en grande, una celebración que trae reencuentros, trae situaciones positivas y agradables. Eso que vosotros pensáis, que tenéis en mente, que tenéis en la cabeza, eso se realizará este mes. Es un mes de etapas felices. A mediados del mes ya, por lo menos ya se ve así, de etapas felices, momentos felices, sueños en vuestro interior realizados, festejos, alegrías, reencuentros. Y un cierto sentido de la estética también representa esta carta. Es algo favorable para vosotros, donde también recibiréis un cambio. Es un cambio positivo, donde te sentiréis más renovados este mes, a mediados de este mes. Después os veo para vosotros reencuentros con seres queridos,
amistades, familiares, personas que vosotros apreciáis bastante. También os hablaría de algunas relaciones pasionales, asociaciones, algo ventajosas estas asociaciones, pactos, riesgos. Pero no os preocupéis porque eso también habla de algunas situaciones que se darán, situaciones que vosotros veníais deseando, se os darán como vosotros las queréis. Después os veo dificultades nuevamente, tal vez tensiones. Tenéis que tener cuidado con esas tensiones. Manejad vuestro espíritu, manejad vuestra mente hacia lo más sereno, hacia lo más calmado, para que estas complicaciones no sean graves. No os preocupéis. Tal vez tengáis que aceptar una situación desfavorable. Cuidado con algunas tensiones. Mantén la calma, el equilibrio. Escuchad los consejos de vuestras amistades, vuestros seres queridos. Algunas interrupciones, cortes o rupturas, pero con alguna esperanza siempre. Aquí se ve una esperanza guardada en vuestro corazón. No perdáis la fe en eso que vosotros queréis. Os veo después aquí el éxito. Un momento feliz, un momento muy agradable de celebración, de compartir. Esto también representa el hogar, el inicio de una relación sentimental, festines, festejos, creaciones, magnetismo. Contaréis con esa energía, con esa fuerza, con ese poder de atracción. Estaréis atrayendo bastantes cosas positivas a vuestro favor. Astronomía. Vosotros comenzaréis o plantearéis una relación sentimental al finalizar este mes. Después os veo el as de oros. Esto hablaría de suerte, de riqueza, de éxito, felicidad. Esta carta favorece cualquier situación, tanto material como sentimental. Esto nos hablaría de bodas, compromisos, anillos, unión sentimental. Es algo positivo para vosotros. Así que no os preocupéis, porque después de ver esta situación de tensión, de malestar, de dudas, de confusión, ya las cosas van fluyendo, van dando un giro muy agradable para vosotros, poco a poco, con calma. Aquí celebraciones llegarán hacia vosotros, reencuentros, comunicaciones, algunos momentos de tensión, pero eso vosotros lo sabréis manejar bastante bien. Y esto os dará fuerzas para tomar decisiones e iniciar en vuestro hogar, o iniciar algo sentimental. Aquí, un inicio, una relación. Y gracias a estos festejos que se avecinan, todo esto vas a sentir. Después de todo esto sentiréis felicidad. Cualquier situación, esta felicidad llega a su tope. Es algo muy positivo que vosotros recibiréis al finalizar este mes. Bueno, esta fue la lectura para el signo de Acuario.